Quienes controlan el poder global ya no miran únicamente los mapas terrestres. Las fronteras ideológicas, las crisis inflacionarias y los conflictos territoriales podrían ser solo la superficie de un tablero mucho más profundo. Diversos analistas sugieren que podríamos estar viviendo la transición de la geopolítica clásica a la cosmopolítica, una supuesta estrategia estatal para gestionar el secreto más grande de la evolución humana ante la posibilidad de un cambio de paradigma global. Hay dos grandes preguntas en este mundo. ¿Qué pasa cuando morimos y si estamos solos en el universo? A mediados de este año 2026, el silencio institucional parece estarse rompiendo. No nos referimos a simples teorías de conspiración de Internet, sino a una serie de eventos que están ocurriendo en este preciso instante. Tras la oleada de desclasificaciones forzadas por la orden ejecutiva a inicios de año, el aparato de inteligencia civil ha comenzado a revelar expedientes que, para algunos, sugieren un escenario de aproximación que los gobiernos ya no podrían contener únicamente con retórica militar. Quienes pensaron que el paso del cometa interestelar a principios de año fue un evento astronómico aislado, podrían estar ignorando una preocupante cadena de coincidencias. Para los investigadores del fenómeno, ese pudo ser solo el preludio físico. Ahora, la maquinaria cultural de Hollywood, con el estreno de la última obra de Spielberg, la presión civil en los centros de poder y la supuesta convergencia de antiguas profecías apuntan a un solo interrogante. ¿Estamos ante una campaña diseñada para mitigar el impacto de un evento público antes de que termine el año? Por eso, en un extraño caso de sintonía entre legisladores republicanos y demócratas, piden al Pentágono que acabe con el secretismo en torno a los ovnis. Es una cuestión de transparencia gubernamental. No podemos confiar en un gobierno que no confía en su pueblo. Si bien el escepticismo sigue siendo la postura más sensata, lo que ocurrió hace apenas unos días, el pasado martes 9 de junio, introdujo una variable imposible de ignorar. Las calles frente al Capitolio en Washington se convirtieron en el escenario de una protesta sin precedentes. Un grupo de ciudadanos, científicos y exmilitares se concentró con el objetivo de exigir el cese de lo que consideran un ocultamiento sistemático, reclamando la desclasificación total de supuestos materiales de origen no humano que el Estado poseería en instalaciones secretas. Pero lo que transformó esta manifestación en un debate político de alto nivel no fue la masa, sino el inesperado respaldo institucional. Un grupo de 7 congresistas en activo, 3 demócratas y 4 republicanos, cruzaron la línea de seguridad y se unieron a la protesta. Frente a las cámaras de la prensa internacional, estos representantes validaron el descontento civil y decidieron romper el protocolo para lanzar duras acusaciones contra las facciones más opacas del sistema de defensa. Lo que los analistas discuten hoy es si el Pentágono se encuentra realmente acorralado o si esto forma parte de una distracción planificada. Ya no se trata de filtraciones anónimas. Cuando 7 legisladores respaldan activamente una protesta en las escalinatas del Congreso, queda claro que la tensión política interna es real. La directiva presidencial para el levantamiento de secretos podría estar bajo una presión insoportable, dejando a las agencias ante una encrucijada. O encausan la información bajo sus propios términos, o el Congreso forzará una apertura descontrolada. La protesta incluía además impactantes testimonios de antiguos empleados vinculados a contratistas de defensa que afirmaron haber trabajado directamente en programas clandestinos de ingeniería inversa. Sus rostros estaban pixelados y sus voces distorsionadas, pero sus palabras introdujeron una seria advertencia sobre la naturaleza y el control de estos supuestos materiales recuperados. Tomé la decisión de informar a mis superiores sobre estos hechos y he sufrido represalias por ello. Este reclamo ciudadano en las calles conecta de forma directa con los alarmantes antecedentes presentados en los últimos 3 años ante las comisiones parlamentarias. El 26 de julio de 2023, David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, declaró bajo juramento que el gobierno de los Estados Unidos operaba programas de recuperación de accidentes al margen de la supervisión legal del Congreso. El Pentágono, añade, tiene un programa para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. Contar esto, denuncia, le costó caro. Posteriormente, en noviembre de 2024, las declaraciones del periodista de investigación Michael Shellenberger profundizaron la polémica al denunciar la existencia de un supuesto programa de acceso especial denominado Immaculate Constellation. Según las fuentes internas citadas en su informe, agencias de inteligencia y corporaciones privadas estarían compitiendo en una carrera armamentística secreta y sin fiscalización democrática contra potencias rivales para monopolizar los avances derivados de estos supuestos hallazgos. Ante este complejo panorama, la gran interrogante
interrogante cosmopolítica es si la apertura informativa actual responde a una legítima victoria institucional de transparencia o si nos encontramos ante una maniobra gubernamental planificada. Entre 2023 y los meses transcurridos de 2026, más de 1.500 expedientes oficiales han sido liberados por distintas naciones a nivel global. El debate sigue abierto. ¿Es este el colapso definitivo del secreto gubernamental o el inicio de una nueva estrategia para regular la percepción pública? Expresó en su testimonio de 3 páginas: permítanme ser claro, los objetos voladores no identificados son reales. Tecnologías avanzadas que no han sido creadas por nuestro gobierno ni por ningún otro gobierno están monitoreando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. Mientras la batalla política se libra en los despachos de Washington, el entorno técnico y espacial ha registrado datos que los investigadores asocian con este incremento de las expectativas. Durante el primer trimestre de este año se reportaron supuestos sobrevuelos de esferas anaranjadas ejecutando maniobras no convencionales en perímetros restringidos de pruebas militares. Paralelamente, estaciones de monitoreo civil informaron sobre una inusual transmisión captada desde el espacio exterior que capturó la atención de los ingenieros de telecomunicaciones. En febrero pasado, el satélite de comunicaciones CES-17 registró durante 17 minutos una emisión anómala estructurada bajo una secuencia matemática de números primos. Ninguna corporación terrestre o agencia estatal se ha atribuido el origen del pulso, el cual abrió un profundo debate técnico sobre si nos encontramos ante una interferencia instrumental fortuita, un hackeo militar avanzado o un vector de transmisión de origen externo. Estas anomalías instrumentales en la órbita terrestre coinciden temporalmente con declaraciones y giros de discurso públicos de figuras de la élite tecnológica global, quienes parecen estar abandonando el clásico tono de burla institucional frente al fenómeno. El propio Elon Musk publicó reflexiones en sus canales principales, sugiriendo la posibilidad de que otras inteligencias se adelanten a los planes de exploración humana en el sistema solar. La cadena de interrogantes técnicos se cierra con la extraña órbita de aproximación del bólido interestelar Atlas. Diversos informes astronómicos independientes sugieren que el objeto ha mostrado una aceleración residual que algunos modelos matemáticos tradicionales encuentran difícil de encajar únicamente bajo la influencia de las fuerzas gravitacionales del sistema solar interno. Lo más inquietante no es solo su actividad, sino lo que podría revelar sobre el origen del universo y lo que los científicos descubrieron después. Es en este punto de colisión entre los datos de órbita y el Parlamento donde el análisis político choca con el misticismo histórico. Las profecías no deben tomarse como verdades absolutas, pero en la alta estrategia a menudo se estudian por su impacto en la psicología de las masas, y ninguna predicción ha generado tantas interpretaciones recientes como el legado dejado por la célebre vidente de los Balcanes. Al analizar estas advertencias con la cautela necesaria, surgen coincidencias inquietantes. Cuando las transcripciones originales mencionaban el año del gran juego, los estudiosos de su obra sugirieron que podría referirse a los eventos deportivos globales que paralizan el planeta. Con la celebración de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, el planeta ha entrado formalmente en un periodo de máxima concentración de atención hiperconectada, donde miles de millones de miradas sintonizan exactamente la misma transmisión. La interpretación más difundida de la profecía especifica que una supuesta luz nueva se manifestará en el firmamento. Los defensores de esta teoría afirman que, desde una perspectiva cosmopolítica, una aparición en un evento de esta magnitud anularía cualquier intento de censura. Si algo ocurriera en vivo ante las cámaras del mundo, la narrativa oficial quedaría rebasada en el acto. Sin embargo, cabe mantener la objetividad. ¿Estamos ante un pronóstico real con sincronía histórica o ante una mala interpretación de textos antiguos que terminará en una expectativa vacía? Los registros balcánicos no son los únicos que alimentan las hipótesis del primer contacto. Si acudimos al célebre médico y astrólogo francés Michel de Nostredame, encontramos una cuarteta en sus centurias que ha vuelto a ser objeto de debate entre los analistas de fenómenos socioculturales, debido a su posible conexión con el clima de tensión internacional que marca este año. La traducción del texto original utiliza un término que la psicología moderna asocia con una ruptura profunda de nuestras certezas, un colapso en nuestra forma de entender el
mundo. El autor sugería que este fenómeno coincidiría con un periodo de gran desgaste entre las principales potencias. Al observar el panorama de este 2026, las fricciones geopolíticas actuales encajan de manera casi perfecta en esa ventana de vulnerabilidad descrita hace siglos. Quienes sostienen la hipótesis de una intervención externa argumentan que una inteligencia superior elegiría un momento de crisis tecnológica y militar, justo cuando el desarrollo de armas en órbita y la inteligencia artificial plantea un riesgo de autodestrucción. Bajo esta lógica, el contacto no sería un acto diplomático, sino una medida de contención. Por supuesto, también existe la posibilidad de que estemos forzando los textos históricos para que encajen en nuestros miedos actuales, utilizando la profecía como un espejo de nuestras propias ansiedades colectivas. Pero el plan de preparación no solo es militar o político. Hay un tablero silencioso que es mucho más delicado, el de la fe. Si el mundo descubre que no estamos solos, las religiones tradicionales podrían tambalearse. Por eso, los líderes espirituales más poderosos del planeta llevan meses enviando mensajes muy sutiles para calmar a sus seguidores antes de que sea tarde. El ejemplo más claro viene directamente desde el Vaticano. Esta discreta estrategia no se limita al mundo cristiano. En los principales centros de pensamiento de Oriente e incluso en los grandes edictos emitidos en el mundo islámico, ya se debate de forma abierta el impacto de un posible contacto. La idea de fondo es reescribir los discursos tradicionales a tiempo para que la llegada de otras civilizaciones no destruya la fe de sus creyentes. Esta coordinación invisible entre las diversas confesiones globales sugiere que las altas esferas del pensamiento religioso comparten la misma preocupación que las agencias de defensa: la necesidad de preparar la mente colectiva para un cambio radical. La gran duda es si los líderes de la fe están actuando bajo una intuición histórica o si han sido advertidos por los propios gobiernos para servir como una red de contención social y evitar el pánico masivo si los cielos llegan a manifestarse. En el escenario internacional, los escépticos argumentan que si existe una campaña de preparación, esta proviene de la Tierra y no del espacio. El lanzamiento masivo de Disclosure Day de Steven Spielberg, que actualmente domina la taquilla en este mes de junio, es visto por algunos sociólogos como un ejercicio de aclimatación psicológica diseñado para moldear la percepción pública. A través del cine, el público ha sido expuesto durante décadas a la idea de la presencia no humana. La teoría del consentimiento sugiere que esta estrategia busca evitar el colapso de los mercados financieros y las estructuras institucionales en caso de una revelación real. Si la población asimila el concepto como parte de la cultura pop, el shock se transforma en una asimilación pacífica, una hipótesis que el propio director ha deslizado públicamente al enfocar la trama en la reacción humana colectiva. Sin embargo, cabe mantener una duda razonable. ¿Está Hollywood preparándonos para una verdad inminente o simplemente está capitalizando comercialmente el renovado interés de la sociedad por el fenómeno UAP tras las audiencias del Congreso? La línea entre la preparación psicológica y el puro entretenimiento comercial sigue siendo sumamente delgada, extendiéndose incluso a los rigurosos manuales internos que las potencias presuntamente han diseñado para coordinar respuestas defensivas ante escenarios de contacto imprevistos. Ante la posibilidad teórica de una revelación, los marcos jurídicos internacionales y los estamentos de defensa globales revelan que las potencias no dejan estas contingencias al azar. Los analistas de derecho internacional señalan que los protocolos institucionales de gestión interestelar se encuentran completamente estructurados. La Organización de las Naciones Unidas revisó en sus agendas recientes las directrices marco para la gestión del contacto, estableciendo que el Consejo de Seguridad asumiría la soberanía de la representación humana. Bajo este esquema, cualquier vector de comunicación requeriría el consenso absoluto de sus miembros permanentes. Esta estructura centralizada de toma de decisiones refleja la intención de evitar que el acceso a un hipotético canal de comunicación externa sea monopolizado por un solo actor o bloque económico. El marco defensivo se extiende a las alianzas militares continentales. La OTAN incluyó en sus actualizaciones doctrinales de la Cumbre de Madrid conceptos específicos de respuesta colectiva ante vectores de agresión asimétrica procedentes del espacio exterior, homologando la defensa planetaria bajo sus códigos de asistencia mutua. La inclusión de estas cláusulas constitucionales en el derecho internacional positivo demuestra que para los estrategas de defensa, la hipótesis del contacto ya no pertenece exclusivamente al ámbito de la especulación científica. Se maneja como un escenario operativo real. No obstante, persisten las interrogantes críticas. ¿Están estos protocolos diseñados para proteger la seguridad colectiva de nuestra especie o constituyen un mecanismo de las élites estatales para retener el control exclusivo de los recursos y la información en detrimento del resto del planeta?
Estamos cruzando un periodo de profunda incertidumbre. Lo que vimos el pasado martes, 9 de junio, frente al Congreso de los Estados Unidos, demuestra que el debate ha salido de los círculos marginales para instalarse en el corazón de la política institucional. Los indicios consagrados en las nuevas directivas parlamentarias, el quiebre de los propios legisladores y las interpretaciones de textos antiguos plantean preguntas incómodas, pero no verdades absolutas. Debemos contemplar todas las posibilidades con la mente fría. Si los meses restantes de este 2026 transcurren sin ninguna novedad en el firmamento, confirmaremos que las profecías eran solo mitos y las desclasificaciones quizás una estrategia de distracción política o una simple coincidencia con los demás acontecimientos sobre el tema. Pero si por el contrario los cielos muestran esa señal de la que tantos hablan, la geopolítica de la Tierra dará paso a un escenario completamente desconocido. Como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que la protesta del pasado martes y el apoyo de los legisladores sea el preámbulo de una revelación inminente? ¿O estamos ante una elaborada maniobra de distracción psicológica para desviar la atención de los verdaderos conflictos terrestres? Si nada ocurre en los próximos meses, ¿cómo reaccionará la sociedad ante este repunte de expectativas? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios y comparte tus dudas. Y suscríbete a Grandes Historias. Hasta la próxima.